todos ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa Dominó Fiscal, transmitido desde el restaurante de la Mansión de Querétaro. Como siempre, nos da mucho gusto que nos puedan estar acompañando esta tarde para abordar temas de interés, naturalmente abordados de diferentes ópticas, procurando siempre que la cuarta silla que tenemos habilitada para nuestros invitados esté con los expertos en las materias que ameritan nuestros seguidores. Bien, mi estimado amigo Joel, una vez más, bienvenido al programa, transmitido desde aquí, desde la mansión. Claro que sí, bienvenidos todos, buenas tardes a todos ustedes por sintonizarnos en este nuevo programa de Dominó Fiscal. Bueno, el principal objetivo es charlar de manera muy amigable con todos ustedes sobre un tema en específico y que pues como cada semana o cada mes, lo tenemos pues un tema de gran interés para todos ustedes. Platicaremos, ya tenemos aquí al invitado presente y es un tema, la verdad, sinceramente relevante, el que tenemos que tocar y bueno, y que aparte de eso pues ha tenido muchísimo de qué hablar en estos 2-3 últimos años que ha habido reformas al respecto, ¿no? Así es. Bueno, cedo la palabra aquí a mi estimado Mario Mejía, nuestro presidente de AFEC, que nos dirija unas palabras. Pues bien, yo como siempre muy agradecido con ambos, Fer, Joel, por permitirnos tener este espacio, agradecer a la mansión también una vez más, a los afiliados de AFEC y pues bueno, vamos a platicar de un tema de las donatarias autorizadas y para ello trajimos a un experto afiliado también de AFEC, un buen amigo que nos ha apoyado de una manera fuerte en estos últimos, en la gestión de Carlos, en la gestión de su servidor. Y pues bueno, finalmente Javier, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar este tema que se ningunea un poco, ¿no? Se ningunea un poco bastante el tema de las donatarias por aspectos muy específicos que se van a explicar, pero finalmente es relevante y muchos cambios que han tenido, muy agresivos también en torno a esta figura, y es delicado su tema, las sanciones son muy severas y por lo tanto, pues bueno, tenemos un especialista al que nos va a abordar todos los aspectos. Gracias una vez más y Javier, pues bienvenido, una vez más gracias por aceptar la invitación y por aquí platicar con nosotros estos aspectos. Muchas gracias. Gracias a Joel, a Fer, Mario, gracias por la invitación. La verdad es que es la primera ocasión que se transmite, que juego conmigo. Me dijeron, pues vamos a jugar, pero no sé si conmigo. Entonces, bueno, pues dicen lo mismo. Vamos a aprovechar, después de esta cátedra que me van a dar, pues voy a aprovechar para ir platicando por el tema de este libro de donatarias autorizadas, que fíjense que ha tenido mucho éxito el tema y como que de momento empezó a salir. Ay, de veras, oye, yo quería hacerlo, quería sacarlo, ya tengo una asociación, pero tenía la intención, y no, bueno, pues es que si lo hiciste hace años, ya llovió, y entonces han existido varias reformas que habrá que comenzar a desempolvar esas asociaciones que teníamos por ahí con una intención de temas sociales, y bueno, pues justo platicar el tema bastante interesante, y que en algún momento se aleja también del tema económico, tema preponderantemente económico, y nos vamos a un tema social. Okay. Y también un tema de nosotros como asesores, ya sea en tema de contador, tema de abogado, tema de asesor fiscalista, lo que quieras. También pues le entramos al juego de lo social. Creo que de momento vamos a compartir, ser empáticos con estas personas que quieren apoyar a la sociedad, y bueno, pues lo iremos platicando poco a poco. Muchas gracias. Bienvenido, mi estimado amigo Javier, gracias por aceptar esta invitación. Sin lugar a dudas, pues vamos a abordar un tema demasiado interesante, sobre todo por las áreas en las que se va a ver involucrado, ¿no? Estamos hablando ahí de ley de antilavado, estamos hablando de la materia fiscal, estamos hablando de la responsabilidad social que bien explica nuestro amigo Javier, pero pues bueno, como el programa se llama Dominó Fiscal, pues hay que echar una partidita mientras abordamos los temas. Y pues bueno, adelante, escojan sus 7 fichas que corresponden. Adelante, digo, el invitado, al final de cuentas. Miren, ahí está en pantalla, estamos viendo el libro, ahorita vamos a empezar a hablar un poco de él, pero permítanme ponerles un preámbulo, si me lo permiten, mi estimado Joel, mi estimado Mario y mi estimado amigo Javier. A ver, siempre hablar de este tipo de sociedades amerita partir de un escenario, por así decirlo, de derecho administrativo, derecho corporativo, en el aspecto de establecer con toda claridad
qué tipo de sociedades son las que pueden llegar a ser y tener características de donatarias. Pero quiero hacer un parteaguas. A ver. Pareciera ser que estamos perdiendo la costumbre de darle objetividad al análisis corporativo, y con este comentario me quiero referir a lo siguiente. Muchas de las ocasiones se nos está haciendo muy práctico tratar de hacer sociedades civiles sin ver si verdaderamente son sociedades mercantiles o sociedades civiles. Es decir, en la práctica nosotros llegamos a asesorar, o se llega a asesorar a las personas diciéndole, es una sociedad civil. Pero cuando empiezas a ver el objeto de lo que quiere desarrollar el grupo de personas que están acercando, realmente ya no son civiles sus actividades. Es decir, caen en actos mercantiles, sea porque no lo visualizaron desde el origen, o sea porque están mal asesorados al momento de querer llegar a estos sistemas. Abro el tema con esta situación. ¿Es importante o no es importante en el derecho positivo mexicano diferenciar cuándo estamos en presencia de una sociedad mercantil y cuándo estamos en presencia de una sociedad civil, asociación civil, y qué características deben de tener? Me gustaría partir de ahí para que nuestros colegas contadores y abogados que no estén habituados o que tengan algunas dudas respecto al manejo corporativo, pues sepan diferenciarlo. ¿Qué opiniones amerita, mi estimado Leonel? Joel, ¿sí es importante o no es importante? Claro que es importante. Me parece que parte de un punto de vista interesante. ¿Cuántas veces no hacemos asociaciones o sociedades civiles, simplemente una sociedad anónima, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, la intención es hacer una SAPI o viceversa, ¿no? Tengo actualmente en la maestría un maestro que nos decía, oye, me llegó el otro día un cliente y me dijo, oye, voy a hacer nombre de la denominación, SAPI. Ok, interesante, ¿no? Por la parte de la promotora de inversión y etcétera. Claro. Dice, ¿pero por qué una SAPI? Dice, es que me gustó el nombre. Porque es la terminación SAPI, SAPI. Por eso nada más dices, oye, digo, definitivamente hay que ver cuál es el objeto o la intención que debes de realizar. Actos mercantiles o actos meramente civiles. Me parece, sí es preponderante identificar cuál es el sentido que le tienes que dar a tu bebé que apenas lo vas a crear, ¿no? Definitivamente, mira, pareciera una situación que lo vamos a abordar más a detalle, mi estimado Javier y Mario, pero si de entrada no sabemos identificar qué es un acto mercantil, para ahí a los que nos están dando seguimiento, y que por cierto sigue Joel, ya salí yo con mulas de seis, si no podemos identificar qué es un acto mercantil, qué es un acto civil o de comercio, pues estamos empezando con los pies chuequitos en el tema, ¿no? Entonces ahí, mi estimado Mario, ¿qué recomendaciones podría haber respecto de diferenciar entre una sociedad mercantil y una sociedad civil? Lo que pasa es que también debemos de tomar en cuenta, y en eso va a ahondar también mucho más nuestro invitado, en el que son sociedades que emanan de una legislación diferente, ¿no? Y tienen toda una regulación a través del Código Civil, tienen toda una formalidad, SCs y ACs. Y después pasamos al plano fiscal, que es en donde vamos a ir atenuándonos más hacia adelante. Y radica en el título tercero de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y ahí viene un listado de las que pueden ser SCs y ACs. Que el tema de cuáles sean mercantiles o no, bueno, de entrada no deberían de serlo, pero ya yendo más al tema, enfocándolo a lo que vamos a platicar en la cuestión del libro, este tipo de sociedades en las cuales pretendes bien ayudar a la sociedad, bien ayudar a cierto organismo de personas o ciertos grupos de personas, le hace vulnerables, le hace educación, le hace indigentes, le hace alcoholismo o cualquier tipo de adicción que se tenga, se puede abarcar o se debe de abarcar este tipo de instituciones, ¿no? Las cuales, insisto, para efectos fiscales tienen título tercero y tienen todo un tratamiento especial, que entonces ya nos dirá Javier, oye, quiero ser donataria, ¿puedo ser SC o puedo ser AC? ¿Y por qué quieres ser donataria y cuál es el enfoque que le quieres dar y hasta dónde la quieres llevar? Y entonces sí, efectivamente entra todo un tema de estructura de actas que lo regula el Código Civil para ciertos aspectos en la creación, en la Constitución, y después tenemos que pasar al plano de lo fiscal para saber qué atenuantes pueden llegar a afectar y dónde pudiésemos llegar a equivocarnos, ¿no? Porque son figuras
que se puedan ocupar para este efecto de ser donatarias, pero también se pueden ocupar para otros planos en los que no forzosamente quepo aquí, como un colegio de profesionistas, por poner un ejemplo. Oye, y si me lo permiten, a mí me surge una primera pregunta aquí para nuestro invitado. ¿Cuál fue el detonante, el por qué hablar donatarias autorizadas? El por qué hacer un libro, un prontuario sobre donatarias autorizadas. ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué áreas de oportunidad observaste tú en el mercado, en la parte profesional o no? ¿Cuál fue en sí el detonante para este libro? Gracias por la pregunta. Antes de contestarla, quiero complementar un poquito respecto del tema inicial. Y comentando lo que decías, ¿no? Oye, de momento quiero hacer una SAPI. ¿Por qué? Porque se escucha bonito. Háblame bonito, ¿no? Y pasa lo mismo, por ejemplo, con las SADCB. Quiero hacer una comercializadora SADCB. ¿Por qué DCB? No sé, pero se escucha bien. Bueno, es que hay SAs solitas y hay SADCBs si pretendes bla. Claro. O sea, desde ese punto. Y de momento hubo un boom con las APIs y todos querían ser APIs. Bueno, dejar en claro dos cosas. Uno, el tema civil es un poquito más celoso. En el tema civil te dice, tú te tienes que dedicar a temas que yo en lo civil te permita. Y en lo civil podemos poner dos grupos grandes. Asociaciones y sociedades. ¿Cuál es la diferencia? Una asociación tiene fines preponderantemente sociales. Es un tema meramente social, una asociación. Una sociedad tiene fines preponderantemente económicos. No necesariamente comerciales. No. Ejemplo, sus despachos. A ver, ¿por qué tenemos un despacho? ¿Qué buscamos? Un fin económico. O sea, necesitamos vivir de algo. Luego entonces, pues necesito utilidades que me den mis sociedades. ¿Sí? Pero no lucramos. ¿Ok? Entonces, de entrada, la materia civil es muy clara. Aquí solo este tipo de actos. No te permito otros. Y a diferencia del mercantil, el mercantil dice, a ver, tú te quieres constituir con reglas mercantiles, pásale, yo te acepto. Si te constituyes con reglas mercantiles, ya te reputas mercantil. Así de claro. Sí, claro. Y un claro ejemplo que justo atiende al otro libro que escribí, La Sociedad por Acciones Simplificada. Lo primero que les preguntaría es, ¿por qué hay despachos contables SAS? ¿Por qué soy despacho contable Sociedad por Acciones Simplificada? ¿Un despacho contable es mercantil de entrada? No, para nada, son temas civiles. ¿Y qué estás haciendo allá? No. El tratamiento fiscal es diferente de entrada. Creo que hay un error quien se meta por allá. Pero no me voy a meter mucho. No. Pero justo en los ámbitos que les digo, es que lo civil te dice, aquí es o entras con mis reglas o no me interesan, vete a otras áreas. Y el mercantil dice, ¿te quieres constituir con mis reglas? Pásale, yo no tengo ningún problema. Entonces ahí es donde empieza a jugar mucho. Para atender justo a lo que decías, ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que hoy hay muchas civiles que se tienen que salir de ser civiles porque ya están haciendo cosas mercantiles. Esto que acabas de decir, Javier, es el parteaguas de la idea central de donde quiero partir. ¿Qué sucede si tu sociedad civil tiene prácticas mercantiles? De entrada estás tributando diferente. Claro. Estás tributando completamente diferente y podría poner en riesgo tu propia sociedad en la forma de que tributas, o me equivoco. Podríamos hacer esa afirmación legalmente hablando, porque tú en un principio ofreciste servicios de carácter civil, pero resulta ser que tu sustancia económica decantó a lo mercantil. Es decir, somos una sociedad de profesionistas que originalmente nos reunimos para dar servicios, pero ahora estamos vendiendo discos, o estamos libros, o nos metemos. Producto de la pandemia, ¿no? O sea, diversificamos nuestro negocio. Claro. Ya no somos sociedad civil. Pero le pasó a las donatarias, ¿eh? Ahí vamos a caer. Ahí vamos a caer porque también sucedió porque me dice Joel, sucedió en la pandemia, donde entonces, como ya los recursos que vivían de los donativos, de este tema, por ejemplo, de ayudar en temas médicos,
al no tener recursos se agarraron de lo que sea. Entonces empezaron a vender producto, empezaron a repartir comida, empezaron a hacer otro tipo de aspectos que no forzosamente o para nada caían en el hecho de su constitución inicial para estos efectos, ¿no? O sea, tratando de encauzar este punto, las mismas donatarias se salieron del guión, pero por un tema más de aspectos de economía, de aspectos de poder seguir subsistiendo. Pero fíjate que en mi opinión viene relacionado con un decreto que siempre les benefició, ¿sí? El tema junto con la pandemia, y ahorita a lo mejor me desmentirá el invitado Javier. Las donatarias, desde el 2010 hubo una reforma, oye, tienes que pagar excedente del 10%, ¿sí? Por las actividades fuera del supuesto por el cual te dieron la donataria. Y salió un estímulo a través del decreto, no pagaban, y deja de reiterarse ese estímulo a partir del 2019, si no me recuerdo, ¿sí? Y ahora sí, tienes que pagar donataria autorizada. Se viene 2020 la pandemia, vemos otras actividades, ¿no? Me parece que también eso influyó mucho en ese aspecto. Correcto, definitivamente. Pero entonces, esto nos lleva ahora sí. Si nosotros hacemos una aseveración que partiendo desde la idea de que lo mercantil o lo civil tiene que estar conviviendo en cajas diferentes, en cajitas diferentes, pues entonces ahora sí podemos abordar el tema y en el aspecto de decir, metámonos a las donatarias autorizadas. ¿Cómo funcionan? Te hice una pregunta muy interesante, Joel, ¿no? Por favor, si gustas responder. Bueno, pues de entrada la pregunta era ¿por qué me metí a este tema? Si ustedes buscan literatura, libros, información, casi no la hay. Okay. Hay 3 libros en México y uno aborda de quiénes pueden ser donatarias y está muy tema profundo. Los otros se hablan de los donativos y a muy grosso modo dicen quiénes pueden ser donatarias y qué efecto va a tener el donativo. Y el otro exclusivamente donativo. Entonces, cuando comienzas a investigar el tema, pues te das cuenta que no hay fuente de información al respecto. Y pues nosotros en el despacho ya llevamos varios años asesorando a donatarias autorizadas, por ahí en unas cadenas internacionales que donan producto, y la regla con ellos es, te voy a donar siempre y cuando te capacites en tema de donatarias, y nosotros somos asesores con ellos. Entonces eso nos ha dado a través del tiempo pues un poco de expertise de cómo se deben tratar, qué deben de hacer, y ya de ahí irnos quitando el miedo, porque la verdad es que muchos le tienen miedo al tema de la donataria autorizada, de entrada porque no es fácil que te den autorización, por temas de errores formales, así, lo más pequeñito que te vas a encontrar en un acta, te pueden rebotar el trámite, ¿no? A ver, ponos un ejemplo, eso está interesante. O sea, si yo regresas a la parte corporativa de la sociedad, es decir, vas a cuidar los estatutos. Correcto. Un ejemplo, una mala redacción de unos estatutos, ¿qué sería? Por ejemplo, fíjense, si yo soy ¿a quién les permite la ley ser donataria? Una AC, que la AC que damos es una con fines sociales. Una SC, que la SC es fines preponderantemente económicos. Por eso ahí estaban las escuelas en su momento. Correcto. Ahí estaban metidas. Un fideicomiso y las IAPs. Esas son las 4 figuras que se tienen. Pero por ejemplo, si me meto un poquito con las SCs, ¿para qué dijimos que es una SC? Fines preponderantemente económicos. ¿Y qué va a pasar con el beneficio que genere? Pues lo necesitamos nosotros, ¿no? Claro. Esa es la esencia de una SC. Y dice la materia fiscal, a ver, espérame. Tú no puedes repartir ningún beneficio a tus miembros, ¿eh? Y ahí es donde empieza a cortarle las alas a una SC. Así es. Entonces la SC tiene otros fines y le dice la materia fiscal, tú quieres ser, aunque no lo eras en realidad, a ver, pásale. Nada más te voy a pedir ciertas restricciones en tu acta. Y cuando ven estos supuestos, por ejemplo, no puedes otorgar un solo beneficio, un solo peso a tus miembros. Pues para eso constituimos una sociedad civil, en esencia, ¿eh? Y si le quitas eso, pues entonces, ¿para qué la hice? por el fondo, ya Deshace. somos asociación. Okay. ¿Sí? Nada más de nombre somos sociedad civil, pero de fondo ya no. Segunda,
el tema del patrimonio. Y por ejemplo, esta del beneficio, esa es una cláusula irrevocable. No la traes literal, no te autoriza. Y el problema que sucede en la práctica es que cuando se encuentran en el primer error, ya, se vota el trámite. ¿Sabes qué? No se autoriza derivado de que en la cláusula tal se advierte la siguiente redacción. Y entonces hay un problema para este lado, los que queremos ser donataria. Pues tenemos que convocar asamblea, tenemos que gastar otra vez el fedatario, tenemos que esperar el tiempo de registro y ahí te voy otra vez. Meto mi trámite y dicen, a ver, ¿dónde me quedé? ¿No? Y empiezan, aquí estaba, perfecto. Aquí está otro error. No manifestó correctamente qué sucedería con el tema de la liquidación, que por cierto, tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para actualizar sus estatutos. No lo actualizó. Entonces, no se autoriza y así te la llevan. O sea, estaría padrísimo que se pusieran a revisarla toda y te dijeran, mira, te encontré en la página 37 tal detalle, te encontré en la cláusula 57 tal. Bueno, eso es un dictamen, ¿no? Necesitarías un dictamen previo para poder presentarlo, tal vez. No. Lo que pasa es que en la práctica no existe por parte de la autoridad. Por parte de la autoridad. No. Lo recomendable sería... Te puedes llevar 2 años ahí, sí, caray. Es Amablemente, increíble. Es increíble. Por los tiempos. Es que tú lo puedes ofrecer como asesor externo, pero que finalmente le va a poner a puntillo lo que va a decir sí o no es la autoridad. ¿Y quién te lo rechaza? Oh, bueno, lo ideal sería acercarse a un asesor que precisamente te ayude a emitir un tipo de dictamen. Pero fíjate que aún así, aunque tengas el asesor, el expertise, siempre hay alguien dentro de la autoridad que te dice, a mi criterio, no pasa. A tu criterio, no. Es honestamente eso, ¿sí? La verdad. Correcto. Y por ejemplo, cuando sucede eso y consideramos que estamos bien, el que dice allá adentro, a mi criterio no pasa, puedes ejercer medios de defensa. Donde dices, a ver, según mi criterio, de acuerdo a ley, cumplo con requisitos perfectamente y tú puedes interponer un recurso de revocación en su caso o irte a un juicio. Lo puedes hacer. Contra la negativa, el riesgo que tenemos en la presentación de estatuto. Otro supuesto y el principal, objeto social. En la ley están identificados perfectamente qué fracciones pueden aplicar para ser donatarias autorizadas. Y una recomendación en línea, cuando quieran configurar unos estatutos para donataria, lo primero que van a buscar es en qué fracción me ubico. Una vez que ustedes ubiquen la fracción, recomendación, copien la fracción y pónganla en sus estatutos. Y así no hay forma de que te digan que no la encontraron. Porque nada más varía y te dicen no, porque la ley decía así, y tu objeto no coincide. Punto y coma. Ahora, punto clave. Si no me encuentro en las fracciones que se establecen en el penúltimo párrafo del artículo 79, porque ahí vienen tal fracción, tal, son las donatarias. Artículo 82 también. Si no estoy en una de esas dos, punto importante, remítanse al artículo 36, segundo párrafo, y artículo 134 del reglamento de renta. Esos dos artículos habilitan a un buen de donatarias que no estaban en la ley. Por favor, vuélvelos a repetir para los que están tomando nota. Con gusto. Artículo 36, segundo párrafo, y 134 de renta, de reglamento de renta. Ahí están otras donatarias autorizadas que en la ley no se preveían. De acuerdo. Un ejemplo muy claro. Se me acerca una asociación que se encarga de tipo acción de perrera, ¿no? De que es recolectar los perros, pero lo que hacen es los traen, los vacunan, los esterilizan y los entrenan y se los dan a gente invidente. De acuerdo. ¿No? Entonces, suena bien. ¿Y por qué nació su idea? Porque la que lo inició se dio cuenta cómo trataban a los perros en las perreras, que no les quiero platicar, pero pues por ahí investiguen qué hacen con los perros. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos meten una autorización. Ya ganó, pues. Mira, ya ganaron ellos. No, nada más el primer juego, ¿eh? Ajá. Sale. Este es el de la coyoteada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú buscas en la ley
una asociación que se dedique a hacer las acciones de recolectar perros, esterilizarlos. ¿En dónde está? No está. No existe. Y les vaciaron, ¿eh? Les dijeron, no procede, derivado que no se advierte. ¿En qué fracción se encuentra? Bueno, es que el punto es, no está en la ley. Y quisieron meterlo como tipo preservación de flora y fauna, ¿no? Perros de la calle, flora y fauna, bueno, creo que no. ¿Cuál era la solución? Artículo 36, segundo párrafo, dice que si te dedicas a realizar actividades que debía hacer la federación, entidad federativa o municipio, eres o puede ser autorizado. ¿A quién le corresponde el tema de las perreras? Al municipio. ¿Qué te tendrías que remitir al bando municipal? Correcto. Ver que es una obligación municipal, adoptada o obligatoria para el municipio, y lo traes en tu justificación de tu... Correcto. De hecho, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos al municipio. Oye, municipio, me voy a dedicar a esto. ¿Me avalas? Sí, con gusto, porque sabían que ya venía la actividad. Ah, perfecto. Con eso, y tienes tu donataria. Y esta donataria no estuvo en ley. Pero el reglamento, aprovechando la disposición normativa, Es correcto. te ajustas al marco que lo regula, demuestras que cae en los supuestos de obligatoriedad municipal y haces todo en los estatutos. Correcto. Me imagino que prácticamente tomas este 36, en su segundo párrafo, lo pones en los estatutos y lo acompañas de la evidencia municipal, ¿no? Es correcto. Y Interesante. entonces me salgo de ley, y así como les decía, encuentra dónde te ubicas tú y tráete el parrafito, tráete la fracción, el inciso, el que te aplique. Fue lo que hice. El segundo párrafo lo mando al primerito de mi objeto social, recorremos todo y ahora dime que no. No le hagamos caso a los notarios, ¿no? Que a veces ya están machote. No, ya con respecto de eso. Son mis amigos. Sí, no, trabajamos mucho con ellos, no hablamos. No, digo, oigan ahí, meter tú la propuesta, ¿no? El notario, oye, ponlo tal cual como dice. De hecho, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, nosotros hacemos los estatutos y se los mandamos, ya le decimos al cliente, con el notario que tú quieras trabajar, nosotros lo redactamos, le damos la propuesta, ya él hará sus adecuaciones, no al revés como normalmente sucede, nosotros le damos alguna observación que tenga y así lo trabajamos. Y eso nos ha dado fruto, en donde ya tenemos esas donatarias. Esa es como la esencia de la... Y debería de ser no solamente donatarias para todos los aspectos. Totalmente, no nada más para donatarias. La Tener idea mucho es cuidado que con los especialistas se estatutos, acerquen. sí. Tener mucho cuidado con los estatutos porque ahí es donde hay una gran carencia, lo toman de machote, ¿no? Y adoptamos estatutos que ni siquiera a veces tienen que ver con lo que estamos realizando. ¿Es artículo 36, segundo párrafo de qué ley? Reglamento de la renta. Reglamento de renta. Me parece que no se va a tipificar todos los supuestos en la ley de renta, o el reglamento y abre las oportunidades a muchísimas actividades que se pueden dar, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, ahí tienen las fracciones del 79. Luego tenemos el 82 donde dice, y todas las que se quieran dedicar a financiar económicamente a las del 79 también son donatarias. Esas en la práctica se los conoce como donatarias de segundo piso. Yo me encargo de buscar recursos, los tengo y yo me empiezo a ver a qué donatarias les doy. Esas son las donatarias de segundo piso. Luego traigo en el 36 donde se habilita siempre y cuando sean servicios que le correspondan al Estado, Federación, entidad federativa o municipio, también me habilitan. 134, tema de museos, tema de bibliotecas que sean público en general, también me habilitan. Entonces, no todo está en la ley. Ok, pero eso que estás diciendo es fundamental, mi estimado Javier, porque mayormente las donatarias cuando se quieren constituir o los que tienen intenciones de llegar a ser donatarias, lo que hacen es irse al 79, buscar la fracción que más se le parezca y encajonarlo en sus estatutos. Sin embargo, con esto que tú estás exponiendo, pues bueno, habría que ver realmente, conocer todo el abanico de posibilidades que se contienen tanto en la ley como en la... ¿No se escucha? No, le están preguntando. Hay una pregunta, ok. Y pues bueno, tomarlo y incorporarlo en los estatutos. Está genial esa parte, o sea, no nada más es de forma limitativa lo que dice el 79, habría que hacer una interpretación más amplia de los otros articulados.
¿Este 82 es ley? Correcto. Es ley. Ley de renta. Ujú. Ok, muy bien. Y vamos a seguirlo platicando, si les parece, como una especie de mitos y realidades, ¿no? Otro supuesto que ha causado detalle durante mucho tiempo. Oye, a ver, yo ya tengo mi donatario. Fíjate que Alemania me quiere donar 5 millones. Pero yo no tengo una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero. ¿Puedo o no puedo? Y al que le preguntes te va a decir que no. Es más, háblale al SAT ahorita, ¿no? Márcale. Bueno, siempre te va a decir que no. 01800, ya no existe, ¿verdad? Es el 55. Márcale. Oye, ¿necesito una autorización para recibir donativos de Alemania? Sí, es del extranjero, necesitas. El punto es, solo Estados Unidos y México tienen ese convenio en el cual sí se solicita que para que le den un efecto deducible en Estados Unidos, tengamos un convenio entre ellos y nosotros. Nada más. Te va a donar cualquier otro país del mundo, no necesitas una autorización para recibir donativos. Por exclusión. O sea, tú lo sacas por No, exclusión. Lo que pasa es que cuando ubican el supuesto en ley, de entrada la ley dice, puede recibir donativos del extranjero. Pero no, literalmente no. lo dice, puede recibir del extranjero. Pero cuando ya se van a la mecánica, es solamente donativos recibidos del extranjero con Estados Unidos de América. Así literalmente lo dice. Luego entonces, recibe donativos donde quieras. Ok. Es que está en resolución miscelánea, es con el único país con el que te obliga a solicitar desde México ese registro. Sí, es con el único. Y de momento todos pensamos que era el extranjero, con todos. Y la realidad es que no es cierto. Lo que es Radio Pasillo, ¿no? Cómo nosotros mismos lo limitamos en la parte Bueno, de eso se vuelve todo un tema. ¿verdad? Claro. Digo, cuando tú llegas a un curso, te sientas y escuchas que no se puede, te levantas del curso y te vas con la idea de que no se puede. No abres. Por eso hay una responsabilidad al momento de transmitir esto. Se me hizo muy interesante esta parte. Entonces, si la ley no lo prohíbe expresamente o la resolución de miscelánea fiscal no lo prohíbe expresamente, estaría permitido que recibas de Alemania una donación y darle efectos fiscales. Para ellos no. Para ellos no. Para ellos no. Pero Pero tú no necesitas nosotros autorización. no. Aquí estamos hablando de una restricción de recibir. Ok, de recepción. ¿Puedes recibir donativos de Alemania, sí o no? Sí, sí puedo. Ok. ¿Puedes recibir de Estados Unidos? Déjame ver si tengo la autorización para ello. Ok. Y ya en la práctica, esa autorización solo te la van a dar si ya tienes un año de operación de la donataria. De acuerdo. Es decir, hoy me constituyo, solicito mi autorización, me voy a dedicar, por ejemplo, una que apenas asesoramos, se dedica a temas de preservación de arrecifes. Tema bastante interesante y, bueno, unas panorámicas impresionantes. Y ellos piden autorización para tema de mantenimiento y de hecho siembran el arrecife. También está interesante. parte científica. Sí. Y dicen, y también quiero que me autoricen para recibir donativos. Como es de nueva creación, uno de los requisitos para poder solicitar autorización es que alguien acredite que está realizando esa actividad. Pero pues viene una pregunta, oye, yo soy de nueva creación, ¿quién va a decir que yo lo hago? Pues si no existía. Ah, no te preocupes. No venías haciéndolo, ¿verdad? No. Ok, te voy a dar una autorización condicionada. Y literalmente así sale en tu constancia. Autorización condicionada para recibir donativos deducibles, siempre y cuando acredites en los siguientes 12 meses que sí estás haciendo eso. Su actividad. Esa actividad. Ok. O sea, quiere decir que puedes hacer un trámite sin acreditar actividades y te la van a autorizar, solo que literalmente dice autorización condicionada. Ok, está condicionada. Y viene un punto, si tienes una condicionada, no te van a autorizar recibir donativos del extranjero, Estados Unidos. No te lo van a autorizar. Hasta que ya quede firme tu autorización, ahora sí, vamos con tu siguiente autorización. Y es nada más para aclarar en el foro a los que nos están siguiendo, la diferencia entre que estás autorizado de recibir los Estados Unidos contra los demás países, ¿cuál es el efecto que va a tener?
la deducibilidad con el que te está donando, con el donante. Con el donante. Sí, o sea, quiere decir que si me dona uno de Alemania, probablemente para él no sea deducible. Probablemente. Él tendría que ver su propia legislación doméstica. Gracias. Si le dicen, mira, mientras a mí me acredites que lo hice a temas sociales, pásale, ¿no? Pero sí tendrán que anunciar ellos su propia legislación doméstica. Nosotros no. Nosotros nada más es, ¿puedo recibir tu lana, sí o no? Sí, dámela. ¿Puedo recibir tu lana? ¿Tú eres de Estados Unidos? No, gracias, no tengo la autorización. Déjame la tramito y luego te veo. Pero sí tengo que ser mínimo donatario autorizado. Sí, claro. Ahora, pero punto importante, ¿eh? Todos, físicas y morales, pueden recibir donativos. Los que quieran, es más, los que estamos aquí ahorita, podemos recibir donativos. Oye, qué buen consejo le estás dando. Que cooperen, ¿no? Todo, es más, pasamos la cuenta de afecto, porque nos pueden hacer donativos, no sé si deducibles, yo creo que no, pero gracias por su aportación. Todos podemos recibir. Oye, hablando de esa parte, acuérdense que al final tenemos un libro que amablemente la Asociación de Fiscalistas Estado de Querétaro va a donar. Claro. Y pues bueno, ahorita le hacemos la publicidad. Claro, que sí, perdón con por mucho interrumpir. gusto, después del donativo respectivo. Quisiera nada más agradecer a toda la gente que se ha conectado, no alcanzo a leerlo todos, pero si puedes repetir por favor, estimado Javier, los artículos de reglamento que han preguntado. 36, segundo párrafo y 134 de reglamento. Bien. Más en su caso, fracciones del 79 y el 82, ahí están las donatarias. De la ley. De la De la ley. ley. Si no, de todas formas, miren, aquí va a estar. Sí, precisamente. Y bien, entonces, a borrarlo de una vez, Armando Herrera te pregunta, una donataria le fue revocada la autorización para donativos deducibles, pero no le fue notificada la liquidación, pero no presentó 2 años consecutivos a reporte de transparencia. ¿Cómo puedo saber si debe liquidarse? Nos estamos adelantando muchísimo, pero para que no se nos vayan las preguntas que está viendo el auditorio. Sí, con gusto. La ley es muy clara. Dice que tú tienes que transmitir tu patrimonio cuando, 1, venza tu vigencia. Las vigencias son de 1 año, ejercicio fiscal normal. Normal. Enero a diciembre. ¿Cómo sé que sigo? Porque nos van a publicar en el anexo 14. De acuerdo. Si salgo publicado, ya la hice. Es decir, no existe un documento cada año que nos estén dando, como mucha gente piensa. Y la segunda, no existe un documento que me vaya a llegar de renovación o un trámite de renovación. Tampoco existía. Hace años, acabo de ver una donataria, es del 95, 94. Y ahí sí se establecía el tema de estar renovando, hacer un trámite de renovación. Hoy 2022 no existe. Es renové, cumpliendo requisitos, perdí vigencia o me la revocaron porque incumplí, que es su caso. No presenté mis informes de transparencia. Dice la ley que una de las consecuencias es quitarte tu autorización. Viene otra, el tema sancionador. Así es. Viene otra, tener que transmitir tu patrimonio. O sea, el de menos era perder la autorización. Que tienes un tiempo para recuperarla, ¿no? 12 meses. Para recuperarla. 12 meses tenemos para recuperarla. Y entonces, si no lo hago, tengo que transmitir mi patrimonio. Afortunadamente, hoy no se ha puesto tan intensa la autoridad en este tema. De hecho, la resolución miscelánea dice, si subsanas tus inconsistencias, tus infracciones, puedes solicitar tu nueva autorización. Siempre que vean ustedes un trámite que diga nueva autorización, Fue revocado. quiere decir que ya traía uno y se la quitaron. Claro. Y entonces está tramitando nuevamente. Pero ese sería el punto. Hoy por resolución como que lo ablanda un poquito y te dice, subsáname todo lo que traías mal y pídeme la autorización. Oye, aquí en la experiencia, hemos visto no presentas la de transparencia, me parece que es en mayo o junio, no la presentas, multa. Muchas donatarias he visto que no se van a temas de litigio porque dicen, prefiero mejor pagar o no hago nada porque me van a revocar. A lo mejor te puedes dar el supuesto de revocación, pero vemos a una autoridad que aparte de la multa te está, o sea, ya no te está renovando lo que es la autorización como donataria autorizada de manera conjunta. Digo, porque vemos el temor a veces en las donatarias. No hago nada, pero tampoco tengo dinero para pagar la multa porque suena a dar como 100,000 pesos. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí?
Sí, de hecho, en la historia, apenas hasta el 2019 salieron las primeras sanciones. No habían sancionado. Te quitaban tu autorización y ya. Pero apenas dijeron, a ver, espérame. Es que el código dice que si infringes con tu aviso de transparencia, la sanción será que una multa, y en ese entonces estaba de 84,000, de 84,000, que es la mínima, ¿no? Dice, independientemente de revocarle la autorización. Eso, digo, no sé si alguien de ustedes conoció alguna multa antes del 19, pero no multaban, solo te quitaban tu autorización. Esto fue nuevecito. Y entonces justo el punto viene, oye, una donataria puede interponer algún medio, puede recurrir a este tema de recurso de revocación, puede hacerlo, y ya de entrada muchos dicen, no, ¿cómo crees que es? Oye, pues si yo le estoy pidiendo, y hace rato comenzamos con la plática donde les dije, si no te autorizan y tú consideras que sí, vete a pelearlo. Claro, al final del día eres contribuyente. Acá, sanciones impresionantes, desproporcionales. A ver, hay donatarias que nunca han visto un solo peso en sus ingresos, nunca. ¿Por qué razón? Porque ellos operan a través de bienes en especie, bancos de alimentos. ¿No? Ellos que están fundando, oye, tú que enajenas alimentos, tienes algunos que vayan a caducar, regálamelos, yo se los doy a gente que necesita el recurso, que necesita esos bienes. ¿Cuándo hizo yo un solo peso? Jamás. Y que me multen con 84,000, ¿de dónde vas a sacar? Oye, Javier, pero esa parte que dices suena bastante interesante, porque entonces el Estado mexicano tendría que asumir una responsabilidad frente a las donatarias en especie, y tal vez, y esto es un análisis que pongo en la mesa y para los oyentes, establecer que una multa en dinero en contra de alguien que recolecta en especie puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna intención de lucrar ni de recibir ni siquiera dinero. De tal manera que obligar a una asociación civil clasificada como donataria que recolecta especie a pagar, estarías obligando a que tenga una fuente de ingresos por parte de esto. Entonces, si lo contraponemos con el origen de la multa, que la multa tiene como especie sancionar a aquellos en una forma económica, inclusive por ahí había un criterio jurisprudencial que hablaba de salarios mínimos que pudieran medir la capacidad económica, pues bueno, desde de entradita, una donataria con estas características que recolecta en especie no tiene capacidad económica. Anulamos la capacidad económica porque es capacidad en especie. Oye, pero ahí tienes un banco de alimentos. Sí, pero no es cuantificable y es perecedero y todas estas características anularíamos. Esa parte, podríamos llegar a ese tipo de análisis en Claro, una donataria. de hecho, justo el abogado fue lo primero que salió y claro, como que me suena que podemos impugnar, por supuesto. O sea, toda sanción tiene que ser proporcional. Y cuando tú no analizas mi situación económica y más de las donatarias, Claro. cuando dices una sanción de 84,000, para algunas son impagables. Jamás han visto eso en esa donación. Oye, pero estaremos en presencia, evidentemente, de la posibilidad de que todas aquellas sociedades civiles, asociaciones civiles que estén en el supuesto donatarias, pudieran hacer un razonamiento lógico-jurídico en el que impugnaran la imposición de una multa por la cantidad que gustes y mandes. ¿Por qué? Porque si yo durante el ejercicio el desarrollo de mi actividad, que es la donataria, cometí errores administrativos para cumplir con el marco normativo que me fue diseñado, pues la consecuencia no podría ser la incorporación de una multa pecuniaria, porque entonces rompemos con el espíritu que tienen todas las demás asociaciones, todos los demás título segundo y todos los demás. Por eso estamos en título tercero. Quisiera suponer que en un sano ejercicio de interpretación constitucional de una fracción cuarta podríamos atacar esa parte. Sí. No, inclusive, por mínima que sea. Sí, inclusive digo, obviamente de entrada va el litigio por la multa, pero ahí puedes solicitar medidas preventivas ante el magistrado de que, redúcemela. Reducción de la... O exímeme. No, reducción, una reducción pone el 10% sobre el importe de los 84,000 pesos, ¿no? Para garantizar. Mientras peleamos la parte de ilegalidad de la... No, porque a lo mejor contablemente te puedo demostrar que dentro de mi partida, de mi registro contable como donataria,
pues ni siquiera tengo un banco con que tenga Pero- un peso, ¿no? Pero también la parte de mi pregunta y cuestionamiento era más que se animen también las donatarias autorizadas a también hacer valer su derecho de defensa, y más si no tienes recursos con que pagar, ¿no? Claro. El que me parece que cambia ahorita el criterio de la autoridad y te esté multando, a lo mejor yo lo veo así, a reserva de lo que diga Javier, es como una oportunidad que te estoy dando. Espérame, te voy a multar, pero si ves esta conducta, al momento de que salga en el mes de enero más o menos, en el anexo 14, ¿vas a estar o no vas a estar ahí? ¿Sí? No sé, pudiera ser un... Bueno, al menos que sea Porque- una condicionante porque- la multa. No es condicionante, pero es independientemente. ¿Podrás o no podrás estar? Pero puedo subsanar. Claro. Puedo subsanar, pero tengo la multa. Pero sí, hay que ver cuál es el supuesto de infracción de la multa y qué tan real es lo que tú cometiste como infracción. ¿Es cierto o no es cierto? Por ahí inclusive hubo algunos criterios en el tema del temblor del 2017. Hay unas de transparencia que dicen, bueno, es que yo no estoy en el supuesto para declarar, creo que no recuerdo muy bien la informativa. Los ingresos, todo lo que recibían para el tema de los sismos, Exacto. de hecho se aperturó. Aunque tú no te dediques exclusivamente a eso, donatarias, acepten y ayuden. Nada más presenta tu otra informativa. El punto fue, esa informativa que refiere, se las pusieron a todas. No me interesa si recibiste o no recibiste. Sí, sí, no. Todos me presentan. y fue un caos en un principio. Oye, ¿fue una distribución de multas? Oye, espérame, ¿por qué yo ni siquiera lo hice? Pero era para todas, Era para todas. y le fueron cambiando la redacción. Te pregunta igual mismo Arturo Herrera, ¿cuál es la diferencia de una donataria con una donación? Fundación. Perdón. Las fundaciones, digo, por esencia, la fundación Ah, sí. nace en las IAPs. Las IAPs se pueden configurar como fundaciones. Hay otras que de nombre se pusieron fundación. O sea, yo voy a hacer Fundación Casa Hogar tal. AC. Ah, ¿qué crees? Tú no puedes. Por esencia, tú ni siquiera eres fundación. Porque está regulada por un tema civil federal. Las IAPs son las que internamente sí se pueden configurar como Dinos cuáles fundaciones. son sus acrónimos. ¿Qué es IAP? Institución de asistencia privada. Ok. Y esas se establecen con las juntas de asistencia privada, que justo recientemente tuvimos un acercamiento con la del estado de Querétaro, con la JAPEC, Junta de Asistencia Privada del estado de Querétaro. Ahí es donde les ayudan al tema de constituirse y crean convenios con notarios, ¿no? Para una constitución muy práctica. Te estoy hablando de una constitución de 5,000 pesos, 6,000 pesos, cuando normalmente nunca es eso. No. Ellos son quienes los avalan. Si tú te configuras como una IAP, puede ser Fundación Casa Hogar IAP. IAP. Y como te constituiste con la JAPEC, ya de facto traes ya asegurada tu autorización con el SAT, porque vienes de la JAPEC en este caso. De acuerdo. Pero esa es la gran diferencia. Oye, ojo Javier, creo, y corrígeme si estoy en lo equivocado, ¿no? No en todos los estados puedes constituir una IAP. No, Es solamente hay correcto. 14 Hay estados. 14 estados. Solamente hay 14 estados. De hecho, Evidentemente Somos publicados. afortunados aquí en Querétaro. correcto. Y deben estar publicados en el diario oficial de la Federación. de hecho, hay una comisión Una comisión. que se encarga de este tema y es la que junta a todas las juntas de asistencia privada de las diferentes entidades federativas. Solamente son 14 actualmente. Entre ellos Querétaro. Entre Sí, Querétaro, en el caso también Estado de México, la JAPEC y allá la JAPEM. Ah, bueno. Esa es la diferencia. Y bueno, un poquito regresando al tema del tema de impugnación, fíjense que tocó... Ya para acabar con Armando, porque estaba preguntando bastante, ¿qué determina que una donataria deba tener CLUNY para obtener la autorización? Nada. La CLUNY es un tema de hecho CLUNY es la clave única. Eso es la CLUNY. Y viene por un tema por ahí de CDSOL que para los establece programas. ciertos lineamientos para bajar recursos. Así es, los programas. No todas las que están con su autorización, con su CLUNY, con su clave, que son las famosas OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil. Yo soy de las OSCs, está bien. ¿Eres donataria? No.
pues te podrían bajar recurso, pero no necesariamente tienes que ser una donataria. Están de hecho hay un registro federal de las OSCs. O sea, tú regístrate ahí y lo que vas a tener beneficio es programas para bajar recursos. Eso es todo. Independiente a donatarias autorizadas. Cuando nosotros escuchamos donatarias autorizadas es fiscal. Totalmente. Ya, se acabó el asunto. Allá OCCs con sus clunis, del otro lado las IAPs, porque también las IAPs puede haber 100 IAPs, pero solamente 20 tienen su autorización. La gran diferencia es que esto es fiscal. La donataria autorizada es meramente fiscal. Y justo hacia allá voy con este tema. Hace rato comentó el poder impugnar, y que la verdad es que le tienen miedo. ¿Y por qué las sanciones tan altas? Por una sencilla razón. ¿Por qué existen las donatarias autorizadas? Háganse esa pregunta. Los dejo reflexionar ahí un poquito. Y me voy al otro punto, que es una donataria autorizada. Cuando entra el litigio por este tipo de multas tan altas, está el principio de que la ley no litiga sin garantía. ¿No? ¿De cuánto es tu crédito? De 90,000, pues garantízale 100,000 por la proyección del año. Sí, pero ¿qué parte de no tengo dinero no entendiste? Y entonces justo es lo que se le pide. Oye, este tribunal, yo no tengo dinero. Tan es así que por eso estoy impugnando esto. Y que me digas que te garantice de dónde. Aparte de que me quieren sancionar con esto, ¿tú quieres que te garantice algo igual con un poquito más? ¿Y de dónde voy a sacar? Oye, ¿me autorizas que solo garantice con una mínima parte? Esa es la chamba del abogado. Sí. ¿No? Y lo han autorizado. Ya hay ahí varios temas en donde se han autorizado. Y ya después, cuando estás garantizando un asunto de 100,000 pesos que debías de garantizar con 8,000, 10,000 pesos, excelente. Finalmente lo ganas y las donatarias, ahí está el punto, no le tengan miedo. Oye, ¿y qué riesgoso sería, tratando de seguir la hipótesis de la suspensión y que viene en el 24 de la ley del procedimiento contencioso? ¿Qué tan favorable sería para una donataria que no tiene realmente recursos para garantizar esperarse al embargo? Habría que cuestionar si el procedimiento de embargo seguido por el 141 del Código Fiscal de la Federación. Yo no lo riesgoso porque, oye, ¿cuál es pero no estarías embargando. Pero no estarías embargando una cuestión social. Creo que no. Lo que pasa es que finalmente está en manos de particulares. Entonces, sí, justo coincido. Lo veo muy riesgoso que te esperes a un embargo. Claro. Ok, mejor garantizar. Mejor solicitar la reducción y luego garantizar. De la garantía. O sea, es más, oye, exímeme de garantizar. Ven a ver qué está en nuestra asociación, en nuestra donataria. No hay bienes, no hay activos. O sea, literal, pedimos bienes donados en especie y a su vez los remitimos a los que lo necesitan. No hay un solo peso. Tú lo puedes solicitar, ¿no? Y bueno, me regresaba y les decía, a ver, analicen, ¿por qué sanciones tan altas? Es que el tema es que todo el recurso que reciben las donatarias, en teoría lo debió de haber recibido el Estado. Piensen en cualquier donataria, la que se imaginen en ese momento, sustituyó al todas hacen funciones que le correspondían al Estado. Por eso el 36 que decías. Entonces, sí, de forma general. Entonces, a ver, se supone que en una idea inicial yo tenía que pagarle al Estado, te doy mi lana, dice el 31 fracción cuarta, contribuye, constitucional, dale tu lana. Y luego tu Estado, ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a aplicar a satisfacción de necesidades de la sociedad, el gasto público. Ese es el fin de la contribución. Claro. Pero resulta que a este particular se le ocurre quererle ayudar al Estado. Oye, yo te ayudo con tema de asistencia social. ¿A ti te correspondía hacer esas cosas, Estado? Te sustituí. Yo en particular te quiero ayudar. Pues órale, gracias. ¿Me autorizas? Sí, perfecto.
Javier, ya no le des tu lana al Estado, dámela a mí. Y yo, particular, la aplico a la satisfacción de necesidad. Ya, y lo haces deducible. Y sí o sí, lo daba al Estado o lo doy al particular, satisface necesidad. Oye, pero a ver, entonces pongo sobre la mesa, Excelente. porque estamos hablando de este tema que por eso sancionan, pero también ha venido regulando, por ejemplo, en el tema de las personas morales, para efectos de la deducción se pueden ver limitados, porque la deducción va basada en un porcentaje siempre y cuando tenga sus utilidades. Entonces, ¿por qué las sanciones nuevamente tan altas cuando ya estás limitando al que daría el donativo un 7% de utilidad fiscal, y si la tuviste, pudiese ser lo que llegaste a donar sea deducible, ¿no? Y luego las personas físicas también las limitaciones que han venido y sancionadas anteriormente, es decir, si ha venido una regulación para efectos de no abusar de la deducibilidad en lo que estás comentando, porque es cierto, estamos ayudando al Estado en esa labor altruista de generar recursos para poder dar esos satisfactores. Un atenuante más al hecho de las sanciones tan agresivas, ¿no? El punto está, ahorita es que te metiste con el donante Sí, claro. y Sí, con el donatario. sí. O sea, tú dices, ¿por qué al donatario lo quieres sancionar tan alto Lo limitas. si al donante lo limitas? Ujú. Es que somos sujetos diferentes. Totalmente. Porque a mí me limitaron a mi 7%, persona moral. Ujú. A él lo limitaron física 7% con la nueva regla de no más de 5 UMAS o el 15% de sus ingresos. Ujú. Sí, pero tu donataria puede recibir de nosotros Y de mucho. 50. Entonces, por eso no habrá que confundir al donante con las limitantes con la donataria, porque tu donataria puede recibir de 100. La limitante le aplica a cada uno. Ahora, ¿por qué le metieron esa nueva regla? Es sencillo, porque una familia identificada de 7 personas andaban haciendo cosas turbias. Y entonces, no tan cosas turbias en la generalidad, pero pues ya ven que no les gusta el tema de la ilusión y dijeron como que andas ahí haciendo cosas que no me está llegando el recurso. Y ellos dijeron, pues es que estaba permitido, ¿no? O sea, tú dijiste que 7%. Y ya después dijo, bueno, no, para 7% está bien, pero sin rebasar. ¿No? Eso es lo nuevo, 2022. Entonces, ¿quién no tiene la limitante? Morales. ¿Quieren donar en serio? Las Morales está bien. Excelente, te va Sí, Mario. claro, por supuesto. Oye, pues bastante interesante esta parte. El tiempo nos está apresurando. ¿Está rápido? Sí, fue muy rápido, realmente no llevamos ni 2 juegos. Pero, a ver, da para mucho y seguramente te vamos a tener una segunda ocasión como invitado, si nos lo permites. Pero aquí tenemos un ejercicio que vamos a hacer. Por parte del programa de Dominó Fiscal, hay un libro que vamos a donar. La mecánica de donación. Que aporten su De- donativo. Donativo. Ok, ¿qué te parece si, amigo, tú haces una pregunta para el foro de AFE y que puedan acceder a este libro por parte del programa, ¿no? Evidentemente ya será dedicado a quien se lo gane por parte de nuestro autor. Y pues bueno, ¿qué te parece si formulamos una pregunta? Sencillo, complicada. ¿Puedo jugar yo una? No, adelante, formúlala. El tema de las donatarias autorizadas, justo por la libertad de obtener recursos, se puede ver comprometida con temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Totalmente. El tema de las famosas actividades vulnerables. 17 de la ley. Entonces, alguien llega contigo y te dona 150,000 ahorita y lo hace recurrente durante todo el año. Duda, ¿es actividad vulnerable? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Está bien. Ahí está la pregunta. ¿Les parece? Hay que remitirse al 17 de la ley. No, y ya, todos ya, sus ya complementos. ves. Digo, para 7 y 18. Al 17 constitucional. Ya nada más tiene sanción, ¿no? Oye, que nos la escriban en el chat, El primero en el chat de ahí de la pero que diga la transmisión. respuesta con No, con fundamento legal, claro, con fundamento legal. Si no alcanzamos durante lo que resta del programa, ¿les parece bien que lo pongan en mi chat personal? Y ya aquí la Quizás- platicamos. sí, en tu chat En el chat de perfil de Facebook. O en el No, perfil no, o en el- digo, porque hay mucha gente quizás a lo mejor que no está.
Vamos a darle certeza jurídica a todos y va que sea de la siguiente manera. Este libro va destinado, perdón por la selectividad que vamos a hacer, pero a los que están en el chat de la FEC, para que tengan oportunidad de dar respuesta y con la respuesta correcta. Y la pregunta es, si te están dando donaciones en efectivo concurrentemente cada mes, ¿se considera o no se considera actividad vulnerable? Dato interesante, son 150,000 pesos al mes. Habría que multiplicarlo por los 12 meses y ver si rebasas o no los umbrales. Claro. Creo que por ahí se puede Sí o no y por qué. Nada más, por favor. Al primero que dé la respuesta en el chat, se lleva el libro. La verdad vale la pena darle una leída, es un libro muy completo. Por lo menos lo googleé. Entonces, te agradezco. Este es el libro que tendríamos para el foro, ¿no? Si me lo permites. Sí, claro que sí, adelante, y que sea en esta situación exclusivo para los integrantes de AFEC, que se lo puedan ganar, que pongan la pregunta en el chat de afiliados. Ahí en el Pongan chat la de respuesta en el chat de afiliados. afiliados. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, Yo me gustaría, a lo mejor, la parte de final y conclusiva, de manera muy breve, otro punto que desmientes, que de manera coloquial o allá afuera escuchamos o vemos, y que desmientes en tu libro respecto a las donatarias autorizadas. Muy rápido. Justo aprovechando una pregunta que me hicieron hace un rato. Oye, me acaban de decir, es más, para que veas que no lo traía preparado, dice, las donatarias autorizadas no están obligadas a que sus comprobantes de gastos cumplan con requisitos fiscales, o sea, tener un CFDI por los gastos efectuados. Y dice, es que me están diciendo que no. Le digo, bueno, es sí y no, depende. ¿Por qué razón? 2020, 2021 vino una reforma importante. Hasta el 2020 decía que todos los no deducibles iban a generar un asimilado a remanente distribuible, lo que provocaba un pago de impuestos sobre la renta. Y decía ahí literal, salvo que se deba al 147 tercer fracción, que era eso, el no tener comprobantes fiscales. De hecho, hasta ese año, yo les digo que traigo muchos años con donatarias, y las pláticas que les daba es, ¿han visto las notitas azules, los blogs de notitas azules? ¿A remisión? Eso es oro molido para las título tercero. Hasta antes de qué año. Hasta el 2020. Ahí tienen un tip. Entonces, que fuera sujeto a la actividad de la ACE. Sí, sí, de hecho, lo único que, un ejemplo tan sencillo, a ver, cualquier donataria pasa el camión de la basura, le da sus 100 pesitos. Te van a dar un comprobante, pero para nada. Ahora el tema es, ¿lo tienes que dar sí o no? Bueno, es que si no lo doy, ¿cómo se bota la basura aquí? O sea, forzosamente tengo que darle esta gratificación a la persona que se llevó mi basura. Claro, por salubridad. Claro, o sea, de entrada sí. ¿Te van a dar un comprobante? No. ¿Qué se hacía? Una notita que poníamos que era la gratificación, recolección de basura, 100 pesitos, ahí está. Si haces eso hoy, 2022, adiós. Eso es un remanente, un asimilado a remanente distribuido. Pero porque en 2021 esa parte que se modifica es una Fue dos, tres palabritas que se modificaron ahí y señalábamos, pero ya no se puede aplicar como lo hacíamos anteriormente. Entonces, bueno, muchos seguían pensando que era así la regla. Tú tranquilo. Dijo Javier, Oye, acabo de ver un curso. Acabo de desilusionar a algunos ahorita. Sí, es que mucha gente lo aplica eso. Claro. Sí, porque te puedes encontrar por ahí en internet un video mío donde no, tú tranquilo. Pues sí, pero nada más ve la fecha. Y más en materia fiscal. Es más, lo que dije ayer ya no me crean. Lo que estás diciendo ahorita se borra. Sí. Mañana a lo mejor ya lo cambian. Entonces, sí, es muy importante la temporalidad. Claro. Demasiado importante. Esto abre la pauta para una serie de conclusiones, pequeñas conclusiones, si lo vamos viendo de esa manera, ¿no? Sí es importante tener en orden a las donatarias por el efecto fiscal que le queremos dar, y ese ejercicio viene regulado en la Ley del Impuesto a la Renta y sus reglamentos.
Habría muchas dudas en alguna ocasión, ahora que tenemos oportunidad de abordar este tema, en el Club Rotario donde mayor participo, que es el Club Rotario Vallejo, ahí en la Ciudad de México, pues reciben aportaciones. De caso particular, nosotros en el despacho damos una aportación para operar a niños de paladar hendido. Entonces, pues no recibimos el recibo para deducción, simplemente lo damos ya y ellos lo administran. Pero eso me lleva a varios temas. ¿Vale o no la pena que este tipo de asociaciones civiles, como son la práctica del rotarismo, Club de Leones, todo este rollo, que tienen un compromiso social, se acerquen al escenario de la donataria autorizada? ¿Valdría o no valdría la pena? Les dejo la respuesta a ellos, nada más pongo algo de contexto. Sí. Me preocupa quién le dio ese dinero. Si se lo dio a tu despacho. No, se lo das de forma particular. Digo, nada más, digo, para como para ponerle. Ok. Me dijo hace rato quién lo donó. Si lo hizo tu despacho, tiene un problema. Porque fíjense cómo, oye, llegan a mi despacho, sociedad civil. Oye, fíjate que me dedico a tal tema. Está interesante. Sí, con gusto. Te dono X cantidad. Te dio un comprobante. Es que joven, no somos donataria autorizada. Tienes un problema serio. Claro. Hay una salida De dinero sin que no es justificación. estrictamente indispensable y que no es a una donataria autorizada. Así es. Tienes problemas serios. Sí, sí. No, Sí, claro, no por eso sale de la cuenta particular. Dice, es lo que cobro en efectivo. No, De hecho, Queremos saber en algunas tiendas de conveniencia. pero vale la pena que hagan este ejercicio, este tipo de asociaciones, ¿no? Sí. Es decir, sí comprometerse a ver la posibilidad de acercarse al esquema de donatarias autorizadas por todos estos factores que están ahí. No te preocupes, Conrad, pasa, si no me das el... Gracias. Ángel Treviño da la respuesta. Ángel, si eres afiliado a FEC, te pido que las Ya la subas. pusieron. Que las subas a bueno, si no te invito a que seas afiliado a FEC, porque no era aquí en Facebook, te agradecemos la respuesta. Y Ángel Treviño, nada más para agradecerte, nos dices, eso realmente distribuir no solamente aplicaba a las donatarias, en el título tercero, sí, efectivamente tienes razón, solamente hoy estuvimos hablando de donatarias autorizadas por Así el es. tema que abordábamos de los comprobantes. Así es, nada más por eso. Tienes razón, pero el tema si ya... lo permite, ya tenemos una respuesta y ahorita Nada que más, está... déjenme decirles que no es. Ok, esa es la respuesta. Diego Rendón, que fue quien escribió en el chat de afiliados, no es la respuesta correcta. Perfecto, listo, entonces pues, Sigue. sigue abierto. Sí, ya, ya, por ya. exclusión es no. Sí, no estoy diciendo porque no. Claro, Entonces, porque de entrada, ¿por qué si no? Si leen la es respuesta, sí o no y por qué. Sí, claro, no, si no, sí, si para leen la que no respuesta, la le copie faltan le pone cosas. no. Que lo más entonces sí. importante está en el no. Claro, Porque todos supondríamos lo que supuso Diego. Sí, ¿no? Artículo 17, hasta va con fundamento legal. Ajá. El tema es decir sí, no, ¿por qué? Así es. Ok. Bueno, sigue abierta la pregunta, ¿no? Ahí, oigan, señores, pues miren, el tiempo ya nos ha hecho estragos. Sí. ¿Les parece bien si hacemos ya unas conclusiones para ir terminando el programa, por favor? En mi opinión, yo creo que la perspectiva del Estado es poco a poco regular ya las donatarias autorizadas. Me parece que se cometieron grandes abusos en el pasado y obviamente en contubernio con el propio Estado. Obviamente, ellos son los que sacaban los estímulos para las donatarias autorizadas. Hoy en día me parece sano que realmente se vea explotado el fin social, ¿sí? Y que ese es el objetivo de la creación de las donatarias autorizadas, y me parece que cerrar esos candados de manera contundente puede propiciar a tener pues una mejor actividad de este tipo de asociaciones. Sí, bien reguladas. Bien Bien reguladas por el compromiso social que expone Javier. Excelente, mi estimado amigo Mario. Pues yo creo que precisamente a colación de lo que tenemos en breve, el próximo 21 de octubre, que viene estará Javier con nosotros y la FEC firmó un convenio con la Junta de Asistencia Privada, es darle mayor fuerza a este tipo de instituciones. Bien Javier, donde la charla mencionaba, crearme a través de la Junta de Asistencia Privada, prácticamente ya tengo la palomita para este tipo de permisos por parte de la autoridad. Entonces hay que darle peso a este tipo
de instituciones que se regulen, que tengan un marco, que les den más recursos o más volumen por parte del Estado a este tipo de juntas de licencia privada en cada uno de los estados, y ojalá fueran más, ¿no? Porque desgraciadamente solamente vemos 14, ni siquiera la mitad del país tiene este tipo de regulaciones, y no descartemos el hecho de que sigue siendo un tema interesante siempre ningunear a las donatarias hasta que no hay un problema al respecto, ¿no? Y que recurran a ti para que lo puedas asesorar. Y honestamente también no todo contador, no todo abogado le da un peso específico a este tema. Excelente. Mi estimado Javier, por favor. Claro. Bueno, primero, motivo de la charla, los invito a comprar el libro. Los tenemos en la oficina, también están en Gandhi, en librerías El Sótano y en la propia editorial con Tirano Blanche. Punto importante, ¿qué les puede aportar el libro? Porque de entrada, les digo, hay como muchos mitos, realidades, sí, no, miedos. El libro lo que te va a aportar es, a través de un tema muy amigable, explicarte qué es, por qué existen y cómo deben de llevarse. Y la de malas, te la quitan, ¿cómo puedes volver a obtenerla? Es básicamente una especie de manual, ¿no? De hecho, el nombre prontuario, el prontuario implica, es un conjunto de diversas disposiciones, de diversas materias que te van a ayudar a entender un tema en específico. Ese es el término prontuario, por eso cuando estábamos buscando el título, pues creo que este fue el idóneo. Es el primero en México que tiene este tipo de conceptos que abarca de diferentes materias. Entonces los invito a analizarlo, a estudiarlo, y segunda, a invitarlos a ustedes como asesores, contadores, abogados, fiscalistas, que también tengan esa empatía con el tema social. Con otros clientes puedes cobrarle lo que quieras, de los servicios que prestes, contabilidad, auditoría, servicios, lo que sea. Con el tema de las donatarias, salvo sus excepciones, te invitaría a que te pongan la camiseta de los que están dentro de la donataria. Aquí no venimos a ganar, aquí venimos a seguir aportando, a seguir apoyando a la sociedad, porque ese es el fin de estas. Entonces también nosotros ser empáticos en decir, oye, donataria, llevarte por ejemplo tu contabilidad. Normalmente a un cliente en estos términos yo le cobraría, no sé, pensando, ¿no? 10,000 pesos. No te preocupes, te va a cobrar 2,000, 3,000, literal, casi raspado, y aunque pierda, ten en cuenta que el fin por qué se constituyeron era social. Vamos a ser empáticos con ese tema. Los invito a ello. Oye, Javier, estás dejando una tarea muy importante, no nada más a los despachos, ¿eh? Yo te lo digo con toda sinceridad, las asociaciones como AFE deberían de tener un área que en esa vía de redistribución hacia las sociedades donatarias puedan tener asesoría que no les cueste. Es una tarea importante la que estás dejando, y esperemos que haga eco en AFE y tenga un área donde puedan acercarse con toda confianza a recibir una primera asesoría de todo lo que esto implicaría, ¿no? Y ahí te sumaríamos, evidentemente, ¿no? Como presidente de la comisión. Estamos en ello, amigo. Prueba de ello es que el 21 de octubre firmamos un convenio. Bueno, pues felicidades, AFEC. Con la JAPEC, donde buscaremos poderlos ayudar en lo más que se pueda. Siempre con esa responsabilidad social. Pues bueno, agradezco mucho, Javier, toda mi admiración, como siempre, para los temas que manejas. Y pues gracias por compartir, gracias Joel, gracias Mario, gracias amigos. Sigue abierta la pregunta o la respuesta en el chat. Diego ya por ahí ha sido insistente, vamos a analizar su respuesta. Seguramente lo daremos a conocer en el chat de AFE, y hasta la próxima. Les anticipo nada más un par de noticias. Primera, Mansión siempre es amable con nosotros, tiene descorche para botellas de vino, primera botella de vino de mesa gratis, y los fines de semana es muy interesante. Si eres papá, tienes sobrinos y quieres venir a comer, pues los niños no pagan, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Con motivo de este programa, ¿sale? Pues bueno, me despido de ustedes, y en octubre tenemos una sorpresa para todas las contadoras, contadores, sobre todo abogadas, y como siempre, un agradecimiento por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.